Gracias a OCE FENACO, a esta organización de este congreso tan bonito, que el Congreso Andaluz número 23 y el primer Congreso del Mediterráneo. Es una idea muy bonita y a nivel mundial una idea que va completamente en el camino de unir la profesión a nivel mundial. Y eso es la misión también de la Federación Mundial Naturopática, de la cual mando los mejores saludos a este congreso y a la comunidad naturopática de esta región. Las novedades de la Federación Mundial Naturopática son de principio, era cuando se fundó la federación en 2014. Éramos un grupo pequeño, éramos 8 países y España desde el principio era miembro fundadora, con OCE FENACO, que es miembro fundadora de la Federación Mundial Naturopática, en inglés The World Naturopathic Federation, WNF. A lo mejor lo habéis visto en este signo ya varias veces en las publicaciones de OCE FENACO. Y gracias por la confianza de que yo puedo representar de Relaciones Internacionales la OCE FENACO en la WNF, y hemos hecho varias publicaciones y de las cuales quiero hablar un poquito. Primero, la profesión naturopática a nivel mundial. Eso era la primera pregunta que hicimos cuando nos juntamos en las reuniones. Preguntarnos cuántos somos en el mundo. Yo lo sé desde Alemania, porque yo he estudiado naturopatía en Alemania, yo soy heilpraktiker, y ahí tenemos 25.000 profesionales actuales trabajando y unos 50.000 en total, que no están todos de alta, pero 25.000 pagando impuestos en Alemania. Y es un número, ¿no? Es una profesión bastante grande, tanto como en España. Y entonces hemos hecho una encuesta a nivel mundial. Esa encuesta se ha publicado en 2015 y han salido estos números, que hay 90 países en el mundo que practican la naturopatía, y que Europa es la raíz histórica, que lo hemos oído en la ponencia de Manuel. Se introdujo en 1900 más o menos en Asia, luego Pacífico Occidental y Norteamérica, y luego habían países que estaban formados individuales en Europa o América, y luego se creció en Latinoamérica en los años 30, en África en los años 50, siempre viniendo personas que han estudiado la naturopatía en Europa o en América. Luego, en los últimos 20 años hemos identificado profesionales en el Mediterráneo oriental, de los cuales también han contactado de la OCE FENACO para este congreso: Israel, Algeria y de los que ha hablado Manuel al principio. Eso ha sido muy interesante. Y luego hemos hecho una segunda encuesta. Hemos preguntado cuántas organizaciones hay, cuántas escuelas hay, y hay varias, y cuántos centros de investigaciones hay, porque eso es un tema muy importante para nuestra profesión, para darle fondo y darle futuro, que está la naturopatía, una ciencia de salud y investigada. Y sí es. Y otras organizaciones. Entonces, la misión de la WNF, de la Federación Mundial Naturopática, y eso es un acuerdo de todos los miembros de la WNF,
es apoyar el crecimiento y la diversidad de la profesión. Muy importante, que no decimos todos hacemos hierbas o todos trabajamos en esta manera. No, la naturopatía tiene diversidad en la profesión en el mundo. Luego, apoyar la regulación de la profesión. Ahí está la diversidad más grande. En Alemania está regulada en otra manera como en España, por ejemplo. Luego, promover la acreditación y los estándares más altos educativos para la profesión. También ahí estamos trabajando mucho con la Organización Mundial de Salud, la OMS, para ver qué son los estándares y ahí nos adaptamos y siempre queremos recomendar un estándar un poco más alto, poco crecer. Ahora mismo es 1.500 horas que recomienda la OMS, pero de la profesión decimos tenemos que crecer a 2.000 horas mínimo, 3.000 quizás a un nivel de formación profesional, un nivel universitario un día, para poder trabajar en nuestro margen de salud. Fomentar y apoyar la investigación. Eso es muy importante, luego hablo un poco más de eso, lo que es actualmente pasando en la WNF. Establecer una base de datos para toda la profesión. Decir, ¿cómo está regulado en Suiza, por ejemplo? Eso puede ser un ejemplo para España. A ayudar entre ellos. Suiza también es miembro de pleno voto, Alemania es miembro de pleno voto, España, entonces ahí se puede intercambiar las experiencias de regulación, acreditación, congresos también, que vamos a apoyarnos entre las asociaciones a visitar los congresos, y luego una colaboración muy importante a nivel internacional con la OMS, colaboración con UNESCO, con las Naciones Unidas. Luego os enseño unas fotos que hemos hecho este año. Pues la membresía. Los miembros de la WNF son de todas las regiones mundiales, de África, Asia, Europa. Europa es lo más grande. Tenemos 11 países en Europa. En total, se ve aquí en la mapa, los verdes son los miembros. Bonito, ¿no? Es casi 50% de los países que practican la naturopatía son miembros de pleno voto ya en la WNF. Queremos crecer como la federación internacional que representa la profesión. La ejecutiva siempre es la misma, 13 países, pero rotando. Porque la federación está registrada en Canadá. Canadá siempre es el país que forma parte de la ejecutiva. Parte de Canadá tenemos actualmente Australia, Chile, Estados Unidos, Eslovenia, España, la India, México, Nueva Zelanda, Portugal, República Checa, Sudáfrica y Zambia. 4 países de Europa. La representación europea siempre tiene que ser muy fuerte, y eso es la misión también, que siempre hay uno de Europa en la junta directiva, que la junta directiva son 5 personas, también siempre es lo mismo, presidente, la presidenta Dr. Eva Lloyd, que casi venía a este congreso, al final hemos decidido de que los gastos son demasiado altos, y entonces como primera vicepresidenta, que es España, segundo es Lawrence de Zambia, tesorero de Chile, Jorge Neira, secretarios son 2 de Australia. Entonces tenemos 5 regiones mundiales representados en la junta directiva. La junta directiva no decide la ejecutiva. Entonces 13 países con su voto deciden las
los pasos importantes en la WNF. Las publicaciones que hemos hecho. De estas dos he hablado ya, de ver la demografía de la profesión. Luego había una publicación de números naturopáticos, también hemos hablado ya de eso. El resultado de todo eso era la pregunta y las raíces, ¿dónde están? La filosofía, las teorías, los principios naturopáticos, eso es lo que nos distingue de la medicina natural. Porque eso es el fundamento. Hacemos herbología, ¿vale? La medicina natural también dice que usan plantas, pero lo que nos distingue es nuestra historia y nuestras raíces, la forma de pensar en la ciencia de salud, y de eso hemos escrito un libro blanco. Son 100 páginas sobre las filosofías, principios y teorías de la naturopatía, disponible en español. Todo este trabajo, tengo que decir, es voluntario. No cobramos nada para eso. Las traducciones, también Eslovenia ha hecho, Francia ha hecho, aquí tenemos miembros de pleno voto, Eslovenia, Francia, España, Italia. Hay mucha energía voluntaria en la WNF. Ese libro nos tardó un año y muchas horas de trabajar sobre este libro. Está publicado por el Comité de Raíces Naturopáticas, que yo soy la coordinadora, y tenía un equipo fenomenal de expertos de todas las regiones mundiales. Luego hay un documento que es muy interesante, es el documento que ha investigado sobre la educación y las creencias naturopáticas, es decir, cómo se forma un naturópata tradicional, un técnico en naturopatía, y el sistema español se ha ayudado bastante lo que tiene OCE en FENACO, el graduado, el técnico, el máster, entonces hay en este guía, es una guía para las escuelas, y como hay un comité también, cómo poco a poco ingresar más horas y crecer en las horas de enseñanza. Lo que se ha visto en las encuestas en total, y esos son principios naturopáticos que declarados en los años 80 en un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, y hemos preguntado, ¿estáis practicando y enseñando estos principios? Y más que 90% han dicho que sí. La promoción de la salud y la prevención lo tenemos como principio más que 90%. Trata a la persona entera, tole totum. Sí, más que 90%. El doctor, docere, no médico, doctor, como maestro. Explicar a la persona qué se puede hacer para mejorar su salud. Y viene de docere, viene de enseñar, ¿no, Manuel? Y luego, eso, todos más que 90% dicen que sí enseñamos y practicamos estos principios. Luego las teorías han dicho más que 90%, 95% dicen sí, la fuerza vital es una teoría que practicamos. La integración del individuo, sí, claro. Decimos, es mucho más importante quién tiene un problema que qué problema tiene una persona. Mucho más importante, la constitución,
la individualidad de la persona. Yo trato una persona con diabetes tipo 2 totalmente diferente a otra persona con diabetes tipo 2. Sistema inmunológico, individualismo, eso se practica en las teorías naturopáticas. Las curas naturopáticas como limpiar la sangre, eliminaciones, y eso practican mucho. Luego la validad de la fiebre. Claro, sí, hay una validad de la fiebre. Y más. Esos son todos números que se han investigado sobre las encuestas. Luego las modalidades. Hay una lista de modalidades, acuerdo con la comunidad naturopática a nivel mundial, que dice, la mayoría dicen sí, hacemos consejos nutricionales. Luego la herbología es la modalidad muy fuerte. Luego la hidroterapia es una modalidad muy fuerte. Eso no significa, eso no es naturopatía, eso son las técnicas como aplicamos la idea naturopática. Hasta acupuntura, muchos pueden decir, vale, pero la acupuntura es china. No, ni históricamente, aplicamos mucho acupuntura en las consultas naturopáticas. Más publicaciones que hemos hecho y declaraciones políticas que están también disponibles en español es la definición de la profesión naturopática, porque una vez estuvimos en la OMS hablando con el director del Departamento de Medicinas Tradicionales, Dr. Zhang Qi, el que nos observa a la WNF y a la profesión naturopática para decir si podéis hablar con la OMS o no. Él ha dicho, ¿podéis definir qué es la naturopatía en solo 2 páginas? Y lo hemos hecho, a través y después de las encuestas. Luego la declaración política de medicina natural, ahora nos asustamos todos, no significa medicina natural, es la distinguición a la medicina natural, hemos declarado ahí, que es la raíz que nos distingue. Pero se llama la política de medicina natural. Luego, las pautas de autogobernación, muy importante. En países donde no hay regulación del gobierno, tenemos que hacerlo nosotros, por seguridad del cliente, por todo lo que es importante para nuestra profesión, y lo hace OCE FENACO, tiene su código deontológico para eso, ¿no? Y luego las pautas para las organizaciones profesionales naturopáticas. Entonces, ¿cómo son ayudar en los estatutos, ayudar cómo formar una asociación en países donde todavía no hay asociaciones porque queremos crecer? Luego, más publicaciones sobre la regulación, cómo está la profesión regulada en diferentes países. También hemos hablado un momento sobre eso. Hay 11 países en el mundo donde hay regulación del gobierno, y todos estos 11 países son miembros de pleno voto de la WNF. Hay diferentes regulaciones. Hay países que está regulado en nivel nacional. Es un cuarto más o menos en el mundo. Luego hay regulaciones a nivel regional. Por ejemplo, si Andalucía regula y España no. Y los dos, a nivel nacional y regional. Luego no, pero está tolerado. Y luego no hay nada y prohibido. Prohibido Austria, por ejemplo. Nunca entramos en Austria. Prohibido completamente. Luego la última definición y la última publicación que ha hecho el Comité de Raíces Naturopáticas es el documento que estamos un poco orgullosos de eso también. Terminología de la naturopatía. Nos pide la OMS. La OMS dice, pero ¿cómo definís vosotros la Constitución, por ejemplo?
La medicina tradicional china, la Ayurveda, tiene una definición de la constitución de la persona. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Eso es para poder jugar en el equipo de las ciencias de salud. Tenemos que hacer estas cosas. También, ¿qué significa para vosotros tratar la causa? ¿Qué significa tratar la persona entera y eso? Este documento lo explica, todavía no traducido porque se ha publicado en agosto solo. Y sobre todo, el objetivo es facilitar la cooperación interprofesional, que podemos hablar con una persona de la profesión de la Ayurveda, que podemos hablar con médicos, que decir, eso somos nosotros. Luego hemos publicado una guía para las redes sociales. España no lo necesita, porque España lo está haciendo muy bien. Siempre positivo, nunca ir a una pelea a nivel público, pero darle contrainformación si hay una información falsa. Por ejemplo, que no tenemos seguro. Claro que tenemos. Entonces, publicar los seguros de los naturópatas sin decir nada. Eso lo hace muy bien. Entonces ahí hemos hecho una guía, qué es la media, qué se evita, qué hacemos, y apoyar a los países muy jóvenes en este aspecto, porque es muy importante cómo damos la información hacia afuera y hacia el público. Y últimamente hemos creado el comité de comunicaciones, donde vamos a hacer todas estas cooperaciones con las asociaciones a través de redes sociales. También España es el coordinador de este comité. Luego, la investigación naturopática. Hemos oído mucho y las ponencias fenomenales, respaldado por la investigación. La investigación, lo que tenemos en la profesión naturopática es inmenso. Hay una lista de naturópatas que escribieron documentos que cumplen con los estándares internacionales, como ser un papel investigador, que son más que 2.000, pero no se dice aquí, más que 2.000 documentos identificados. Luego, todos los españoles, los documentos españoles, Manuel, que por favor mandarlo a la WNF para que se ponen en la lista. Ahora mismo tenemos 2.000 identificados y aquí está. Luego hay una lista de libros escritos por naturópatas. No sirve un libro que está escrito por un médico sobre una planta, por ejemplo, porque queremos investigar nuestra profesión. Entonces, libros escritos por naturópatas sobre temas de salud. Hay compilado ya 1.000 libros. Está creciendo. Estas listas se actualizan cada vez. Luego había una publicación de una encuesta sobre la práctica naturopática donde participaron 14 países. España era uno de ellos. Hemos recibido más que 800 casos como abordajes naturopáticas en los centros de unos 60 naturópatas. Durante 2 semanas era un estudio clínico. ¿Qué hacéis? ¿Qué personas tenéis en la consulta? ¿Cómo son los resultados? ¿Qué habéis visto? Ahí se ha visto, y eso era una información que era espectacular, exactamente lo que dicen en las encuestas de las teorías y de las prácticas y modalidades naturopáticas. Está completamente coincidiendo con esta encuesta de más que 800 casos. Dicen, sí, la nutrición es uno de los primeros, las hierbas luego y tal y cual. Y la haptología era uno de los más grandes también. Es bueno si se cierran los círculos en estas investigaciones. Luego la WNF está escribiendo un libro investigador sobre la naturopatía.
su eficacia, su seguridad, sus beneficios. Se llama en inglés un Health Technology Assessment de naturopatía. Esos son libros que usan gobiernos para entender lo que es una profesión y para darle regulaciones. Ese libro va a ser unos 400 páginas y sobre todo se publican las investigaciones. Vamos a tener unos 20 autores de todo el mundo. También se va a poner el documento de la terminología. Ahora tenemos suficiente información para poner todo eso en un Gold Standard libro para gobiernos, para la OMS. Y ese libro está en producción. Se puede contar en 1 a 2 años. Entonces, si vamos a gobiernos para decir regularnos, llevamos este libro. Existe ya para la homeopatía, existe ya para la medicina antroposófica y les ayudó mucho en pasos reguladores. Luego hemos hecho una campaña de resistencia a los antimicrobianos, de lo cual salió un póster y ese póster lo hemos traducido al español y se pone luego el logo de la asociación de este país y es para todos los naturópatas para ponérselo en su consulta. Hablar con el cliente, mira, eso puedes hacer para evitar resistencias, ese puedes hacer para prevención y activar tu salud para no necesitar antibióticos. Hay una página web donde están todas las informaciones respaldadas por investigaciones, aquí en la página. Y en mi consulta me sirvió mucho ya. Está traducido al francés, está traducido al esloveno, al italiano. Todas las asociaciones se han traducido. Y eso sirve mucho también para ser parte del diálogo en el mundo sobre la salud, porque la AMR, Antimicrobial Resistance, es un tema actual en todo el mundo y tenemos que hacer algo. Y la profesión naturopática contribuye con esta campaña. Luego hemos empezado una campaña también este año, las toxinas de medio ambiente. Hemos oído en la... es tremendo lo que está luchando el cuerpo. Entonces, ese póster informa, aquí está el logo de Eslovenia, porque lo hemos aprobado en la Asamblea General de este año en Australia, este póster, y un ejemplo ha sido cómo se puede tener este póster luego en su asociación, en su consulta. Entonces, ¿qué se puede hacer para proteger el mismo? ¿Qué se afecta? Gastrointestinales, memoria y todo eso. ¿Y de dónde vienen las toxinas del medio ambiente? Un tema muy, muy actual y muy importante. Y luego la WNF estaba invitada y es una sensación. Esa es la presidenta de la WNF, Dr. Eva Lloyd. Doctor en naturopatía, no médico. En Canadá se puede estudiar a nivel universitario la naturopatía y esa persona es uno de los fundadores de la idea de la WNF, Dr. John Wardle de Australia. Él es naturópata y tiene un doctor en filosofía en ciencias de salud. Es una persona espectacular, tiene 34 años, muy joven, y es enfermero primeramente. Él ayuda mucho a la WNF en todos los pasos, recomendaciones políticas. Él sabe mucho cómo actuar, dónde ir. Entonces, estuvimos invitados a la Global Conference on Primary Healthcare en Astana. Y era la única profesión al lado de la medicina tradicional china, de las tradicionales, la naturopatía y la de la China, estaban invitados a la Astana. Ni el director de la OMS estaba invitado ahí, pero nosotros sí.
Entonces ha sido 2.000 delegados y líderes mundiales de salud que discutieron el futuro de la atención primaria de salud y cobertura universal de salud. La primera conferencia también estaba en Astana, ¿no, Manuel? La primera hace 30 años. Sí, esa fue la conferencia de Alman. De Alman, en Kazajstán, Almat. Ja, genau. Y esta en Astana. Y eso es una sensación que estuvimos ahí. Luego, justo en octubre, teníamos una reunión en Europa de investigación naturopática. Han venido 2 personas de Australia, expertos y doctores de investigación en naturopatía. En Australia también se puede estudiar la naturopatía en 4 años y luego un título profesor PhD. Y han venido Dr. Amy Steele y Cherry Coate de Australia, que llevan ahí, son líderes en investigación naturopáticas. Nos han dado un workshop, un día de trabajo, todos juntos para ver qué necesidades tenemos en Europa, qué queremos aprender, qué se puede hacer. Entonces está planificado una semana entera de trabajo con un equipo de Australia para crear un papel de investigación clínica, por ejemplo. Yo en mi consulta, ¿qué puedo hacer para hacer investigación de casos? Publicarlo y todo eso. Entonces ofrecieron de volver y hacer lazos investigadores en el nivel mundial. Y eso es también la idea de la WNF, es juntar los conocimientos, las fuerzas que tenemos en el mundo. Y Australia siempre ha dicho, Europa tiene la fuerza de la historia. Y por eso estuve yo invitado en el Congreso en Australia para hablar sobre las históricas naturopáticas de Europa. Y ahí hemos visto que embrazar las dos, la moderna y la historia, eso nos hace fuerte. Bueno, hay beneficios pertenecer a una federación mundial, hemos hablado ya sobre eso. Y luego quería rápidamente, creo que no hay mucho tiempo, ¿no? Ya, solo enseñar lo que hemos hecho este año en la OMS. Ese es el director del Departamento de Medicinas Tradicionales en la OMS. Sobre su mesa va todos los benchmarks de naturopatía, de las guías de educación sobre Unani. Unani está ahí muy grande, y la naturopatía. Todavía no tenemos una colaboración oficial con la OMS, es normalmente un proceso de 10 años. Una profesión lo solicita, luego está observada por la OMS, y cuando tenemos el estado de colaboración oficial, ya estamos reconocidos a nivel mundial por la OMS como profesión. Contamos con 1 a 2 años a conseguirlo, entonces serían unos 7 en vez de 10 años. Luego, la OMS, ¿qué hace la OMS para nuestra profesión? Han publicado un reporte muy nuevo de la OMS sobre las medicinas tradicionales y complementarias. La naturopatía cuenta como medicina tradicional. Las complementarias son, por ejemplo, si alguien practica la medicina tradicional china en Europa, entonces es complementario. Pero las medicinas tradicionales, es la definición que hay. Yo sé que no es exactamente lo que queremos, pero es lo que hay en la OMS. Entonces ahí han hecho un reporte muy actual y dicen que la TICM, tradicionales y complementarias, está
por más que 90% de los estados miembros de la OMS apoyado. Lo queremos ver en pasos efectivos. Entonces, el documento confirma que la práctica de la naturopatía ocurre en al menos 98 países. Entonces, entre nuestra encuesta de 90 países, que era en 2015, y 2019 ha crecido un poquito. Y Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS, ha dicho en el prólogo que las medicinas tradicionales y complementarias forman ya parte importantísimo a la salud de la gente. Luego, eso conocemos todos, el Traditional Medicine Strategy o la estrategia de medicinas tradicionales, donde también está la naturopatía nombrada. Y luego, todos estos objetivos nos ayudan en la estrategia de formar una profesión fuerte. Próximos pasos: apoyar sobre todo los esfuerzos de la profesión naturopática en Europa y en Latinoamérica, las dos regiones donde hay bastante falta de regulación. También trabaja con proyectos, iniciativas con la OMS, seguir en eso, continuar asistente a conferencias para apoyar, y el desarrollo en países jóvenes para formar asociaciones y uniendo la profesión a nivel mundial y ser parte del diálogo de salud a nivel mundial. Esos son los pasos que queremos conseguir. Si queréis seguir a la WVNF, ahí está la página web y redes sociales. Muchas gracias por la atención.